Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Street Skulls, y para esta ocasión les vengo a compartir uno de los mods más trabajados para GTA San Andreas, el cual es conocido como Project Urbanize, y sirve para darle una nueva vida al mapa del juego, pues lo que hace es añadir muchos peatones en distintas ubicaciones, haciendo actividades cotidianas que añaden realismo, pero teniendo en cuenta aspectos relevantes como la hora del día, o el tipo de peatón, encajando bastante bien con la estética del juego. Pero antes de empezar, me gustaría destacar algo, y es que este mod actualmente sigue en desarrollo, y dispone de 3 versiones. 2 de pago y una gratuita, siendo las 2 primeras conocidas como beta y alfa, que se actualizan respectivamente cada mes, aunque difieren en que la versión alfa trae absolutamente todo el contenido nuevo, mientras que la beta solo incluye lo que fue añadido el mes anterior. Respecto a la versión gratuita, esta es la que estaré usando durante el video, y la cual está por debajo 2 meses respecto a la versión más actual de pago, pero de todos modos vale muchísimo la pena. Aclarado eso, podemos pasar a conocer lo mejor del mod. El primer detalle interesante a destacar, es que ahora aparecen policías conversando junto a su auto, frente a las principales comisarías del mapa, incluyendo las del campo y el desierto. Esto también incluye a los paramédicos, y a los bomberos, lo que me recuerda bastante a cómo funciona en títulos como GTA 4 y GTA 5. También es importante mencionar que muchas de las zonas del mapa que estaban vacías, y no tenían casi nada de actividad, han sido renovadas con objetos nuevos, como bancos y canecas de basura, y donde podremos encontrar a la gente pasando el rato. Si bien esto ya es algo que se puede ver en el juego normal, en este aspecto el mod hace que se sienta todavía más vivo. Por ejemplo, una de las zonas que más cambia es la de Glen Park, pues en el parque de skate normalmente no suelen aparecer peatones, pero con el mod se ve muy diferente, bastante más ambientado, con skaters utilizando las rampas, y algunas personas observando. Aunque aquí hay que aclarar algo, y es que para poder ver este grandioso detalle como es, tendrán que tener instalado el mod de la patineta, que ya les compartí hace un buen tiempo en el canal. Aún así, si deciden prescindir de este, todavía podrán ver actividad en esta parte del mapa, aunque aparecerán montando bicicleta, por lo que de las dos formas creo que está bastante bien. Las canchas de básquet son otro de esos lugares que cobran vida con Urbanize, y es que ahora al pasar por las canchas que hay en Los Santos, podremos encontrar ocasionalmente peatones jugando, algo que de forma natural solo está disponible para el jugador, y se nota que los creadores del mod le pusieron tanta atención a los detalles, que incluso algunas veces los podremos ver haciendo trucos con el balón. Otro añadido genial por parte del mod, es que en algunas zonas industriales y donde hayan bodegas, será posible encontrar gente trabajando, descargando cajas de los camiones. En este aspecto solo habría un pequeño detalle, y es que las cajas que deja en el suelo no tienen colisión, por lo que se les puede atravesar, aunque me parece algo mínimo realmente. El siguiente añadido, podría pasar casi como si fuera algo propio del juego base, y es que al lado de la Ammunition de Fort Carson, será posible encontrar un campo de tiro al aire libre, con gente disparando. Por supuesto, funciona de forma similar a los que están en los interiores, pero tenerlo en el exterior creo que añade un plus bastante bueno al ambiente. Otro evento ocasional, es que en el monte Chiliad puedes encontrar gente en bicicleta ascendiendo y descendiendo por la montaña, lo cual es realmente interesante, porque en este lugar en el juego base no hay absolutamente nadie, fuera de las carreras que hay que completar para el 100%. La cima del monte también luce mejor, con alguna gente trotando o descansando, aunque lo que llama aún más la atención, son las animaciones, pues con los peatones contemplando el panorama es algo que se ve muy bien, y ni se diga en la noche, en la que se puede apreciar gente recostada en el suelo para apreciar el cielo nocturno. Otro evento que podrán notar durante las noches, es que en algunos cines de Los Santos habrán filas para ingresar, pero lo interesante es que no se trata de una fila en donde los peatones simplemente se quedan ahí estáticos, sino que de hecho algunos también hacen animaciones, como la de hablar por teléfono, e incluso se les pueden escuchar sus diálogos, demostrando una vez más lo bien que está hecho el mod. Eso sí, utilizan el modelo del celular del juego, correspondiente a la época, y no el que ven en pantalla, que eso es otro mod XD. En verdad creo que destaca bastante por sus animaciones, pues utiliza algunas creadas desde cero, y un buen ejemplo de esto lo tenemos en algunas partes del mapa donde aparece nuestra banda, pues podremos ver algunos families jugando y apostando.
También en algunas zonas rurales podremos encontrar campesinos trabajando, y si no me equivoco creo que esta es otra de esas animaciones nuevas creadas por los autores del mod, pero que en verdad se ven como si fueran del juego base. Aquí les confieso que unas de mis favoritas son las que se utilizan en el gimnasio de la playa de Santa María, donde podremos encontrar a gente haciendo lagartijas y abdominales, y me recordó demasiado a GTA V, ya que en Vespucci también puedes encontrar gente haciendo ejercicio. Otro añadido por mencionar, es que en algunas gasolineras habrá gente que se detenga a rellenar de combustible sus vehículos, aunque quizás en este sí creo que podrían mejorarlo un poco, cambiando la animación por una creada desde cero, pues la que se usa actualmente es más para un cajero automático. Aún así, es interesante destacar el hecho de que el peatón se acerca al tanque del vehículo. Tengo entendido que planeaban añadirle más detalles a esto, así que supongo que es posible. Por otro lado, en la gasolinera de Whetstone, en ocasiones habrá un camionero que se detenga a orinar, para luego seguir con su camino. Sin embargo, al momento que grabé este clip, me apareció un peatón no rural, pero no es lo habitual. Otro sitio que sin duda se ve mejor con los añadidos de Urbanize, es el bar Omni, pues ahora aparecerán motociclistas afuera del mismo. Pero sin duda creo que Santa Maria Beach es de los que más añadidos tiene, pues ahora también es posible encontrar salvavidas en las casetas de la playa, que curiosamente usan la skin de un peatón que solo aparece en el gimnasio de San Fierro erróneamente. El detalle curioso es que también tendrán camionetas amarillas, que fueron inspiradas en las que se usaban en Los Ángeles en 1992, y también los veremos ayudando a peatones, aunque es un evento que ocurre aleatoriamente. Realmente está muy bien pensado porque hasta reviven, como lo hacen los paramédicos de las ambulancias. También habrá gente atendiendo en los puestos callejeros cercanos. De hecho, ocasionalmente podremos ver que algunos peatones se acercan a comprar en estos puestos ubicados cerca a la playa. Nuevamente debo decir que en estos pequeños detalles realistas es donde se nota lo bien planeado que está, pues incluso el peatón se va haciendo la animación de comer, como cuando compras un perrito caliente. Realmente añade tantas cosas, que el video se alargaría demasiado, pero creo que ya les mostré lo más destacable, aunque las versiones más recientes como lo son la alfa y la beta, incluyen cosas interesantes, como habitantes de calle con fogatas en las alcantarillas, o gente rezando en las iglesias y cementerios, por lo que si les interesa conocer a detalle las actualizaciones, les dejaré el link a los videos del canal de Junior DJJR, quien es el creador de Mixmods y líder del proyecto. Este mod realmente vale muchísimo la pena, por lo que si desean apoyar al creador, pueden suscribirse a su Patreon, donde podrán acceder a las versiones más recientes, que como lo mencioné al principio, estarán siendo publicadas mes a mes. La instalación se hace arrastrando las dos carpetas que trae el mod, a donde instalaron su GTA SA, aunque previamente deberán haber instalado Clio 4, Clio Plus, ModLoader, y Open Limited Jaster en la ruta de su juego. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita si son nuevos por aquí. Nos vemos pronto con más.